Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a la onda de nuestro canal de radio Detrás de la Familia. La historia de hoy se titula Antes de la boda, mi madre me pidió que pusiera a su nombre mi enorme piso de unos 5 millones de euros, y me ordenó que bajo ninguna circunstancia se lo contara a la familia de mi novio. No entendí por qué, pero en silencio hice lo que me pidió. En la ceremonia nupcial, mi suegra declaró: «Tu gran piso desde hoy pasa a ser mío. Será mi hogar para la vejez». Yo solo dije una frase que dejó a toda la familia del novio en un silencio sepulcral cada vez que paso junto a salones de banquetes inundados por la luz de lámparas de araña de cristal y oigo los sones de música solemne y fuertes. ¡Aplausos! Recuerdo hasta el más mínimo detalle aquella fatídica tarde, la tarde en que una sola frase de mi futura suegra desvió mi vida en una dirección completamente diferente. Fue doloroso, fue humillante, pero gracias a ello salí de un profundo abismo que erróneamente había confundido con la felicidad. Me llamo Sofía. Aquel año tenía 28 años. Trabajaba como jefa de departamento en una gran promotora inmobiliaria en Madrid. Soy hija única. Mis padres no eran fabulosamente ricos, pero su bienestar fue suficiente para que creciera en un ambiente decente, recibiera una buena educación y comprendiera que el dinero debe ganarse honestamente y los sentimientos, si se entregan, deben ser verdaderos. Para cuando llegó la boda, ya tenía un gran piso de 180 cuadrados metros en un prestigioso barrio del centro que había comprado con mis propios ahorros, añadiendo una suma considerable que mis padres me regalaron todo lo que habían ahorrado durante sus largos años de trabajo. La gente decía que tenía suerte. Aún no. Estaba casada y ya tenía piso, coche y un trabajo estable. Yo misma pensaba que realmente tenía suerte porque además de todo eso tenía a Javier. Llevábamos 3 años saliendo. Él era tranquilo, de pocas palabras, alto y delgado, y su sonrisa parecía muy amable. En todos nuestros años de relación nunca me levantó la voz, nunca me dejó sola en la calle después de una discusión, nunca olvidó mi cumpleaños. Cada vez que me quedaba hasta tarde en el trabajo, me traía la cena a la oficina en silencio. Cada vez que estaba enferma, se sentaba a mi lado, me preparaba un té, me recordaba que tomara las Canfermaderona, medicina y me ponía una toalla fresca en la frente. Había noches en las que recorríamos en coche el Madrid-Río y el viento frío nos golpeaba en la cara. Él me sujetaba la mano con fuerza y decía que después de la boda nunca permitiría que nadie me hiciera daño. ¿Cómo podría una mujer que había superado la veintena no derretirse ante tales palabras? Pero unos 3 meses antes de la boda, mi madre de repente me llamó a casa, cerró bien la puerta de su habitación y dijo algo que en ese momento me pareció extraño e incomprensible. «Sofía, la semana que viene tienes que poner tu piso a mi nombre». Pensé que había oído mal. Levanté la vista hacia mi madre. Estaba sentada al borde de la cama, apretando con fuerza el borde de su Rebeca y no me miraba a los ojos. Desde que era niña, mi madre nunca me había pedido nada que fuera mío y mucho menos se había metido con mi dinero. Así que sus palabras me dejaron en shock. «Mamá, ¿por qué ponerlo a tu nombre? Es mi piso. Javier y yo pensábamos mudarnos allí después de la boda». Mi madre suspiró. Su voz se volvió más baja. «Escúchame por una vez, hija. Ponlo a mi nombre y no le digas nada a su familia. Si preguntan, di que lo tienes alquilado o que es el piso de unos conocidos». Dejé de entender por completo. «Mamá, ¿de qué tienes miedo? Ese piso es un bien privativo mío. ¿Qué tiene que ver con la familia de mi marido?» Mi madre me miró durante un largo rato. Nunca olvidaré esa mirada. No era una mirada de codicia o cálculo. Era la mirada de una mujer que había pasado por suficiente amargura como para saber lo que una chica joven aún no puede ver. Solo dijo: «Haz lo que te digo. Más tarde lo entenderás todo. Nunca te haría daño». Me volví hacia mi padre esperando que dijera algo diferente, pero él solo, «Prepárate en silencio», dejó la taza sobre la mesa y dijo lentamente: «Hay cosas que es mejor proteger, y hay vías de escape cuyo valor solo entiendes cuando las necesitas». Ese día volví a mi piso con un completo caos en la cabeza. Estaba enfadada, sinceramente enfadada. Pensaba que mis padres eran demasiado desconfiados, que pensaban mal de gente buena. Javier había sido tan bueno conmigo.
Sus padres, en mi presencia, siempre habían sido amables. Hablaban en voz baja y con educación. Mi futura suegra Isabel a menudo me llamaba para saber cómo estaba. A veces me pedía que no me quedara trabajando hasta tarde. Otras veces decía que cuando fuera su nuera no exigiría el cumplimiento de reglas estrictas, solo que mi marido y yo viviéramos en armonía. ¿Cómo se podía desconfiar así de esa gente? Y sin embargo, al final, por la confianza que tenía en mis padres y porque en el fondo de mi alma siempre había sido una hija obediente, inicié el proceso para cambiar la titularidad del piso a nombre de mi madre. Todo fue más rápido del que esperaba. Los documentos estaban en orden, todas las formalidades resueltas desde ese día. El piso valorado en más de 5 millones de euros en el centro de Madrid ya no estaba a mi nombre. La noche antes de la boda, mi madre volvió a mi habitación. Me estaba probando el vestido, mirándome en el espejo, y sentía una mezcla de nerviosismo y alegría. Mi madre se acercó, me arregló el velo con ternura y me cogió la mano. Su mano estaba helada. Mañana, pase lo que pase, no tengas miedo. Recuerda, tu hogar ahora está a salvo. Me reí. Mamá, hablas como si mañana fuera a la guerra. Pero mi madre no sonrió. Solo apretó mi mano, sus ojos se enrojecieron. A veces esto es peor que una guerra. Entonces no le creí hasta que comenzó la ceremonia de la boda. Ese día, el salón de banquetes de un gran hotel con vistas a la ciudad de Madrid brillaba con luces. Estaba lleno de invitados. Yo estaba de pie con mi vestido de novia blanco y un ramo en las manos junto a Javier bajo la cálida luz de los focos. El maestro de ceremonias pronunciaba los discursos de felicitación que todos conocen. Los amigos aplaudían. Las familias de ambos lados sonreían y conversaban. Desde fuera, parecía la boda de mis sueños. ¿Qué más podía desear? Una chica de 28 años, de pie junto al hombre que consideraba su destino. Luego llegó el momento de los discursos de los padres. Isabel subió al escenario con un elegante vestido de noche de color rojo oscuro, un peinado alto y un rostro radiante. Al principio habló muy bonito, agradeció a los invitados, a los familiares, agradeció a mis padres por haber criado a una hija tan inteligente y tierna que hoy se unía a su familia. Todos escuchaban y asentían con aprobación. Yo, de pie abajo, incluso me emocioné. Y entonces acercó el micrófono a su boca y sonriendo como si hablara de algo completamente normal, dijo, aprovechando esta feliz ocasión, quiero decir algo para que vosotros, hijos, no os preocupéis. Tu gran piso en el centro, Sofía, dicen que vale más de 5 millones. ¿Qué tal si hoy mismo lo ponemos a mí? Nombre, tu padre y yo ya nos hacemos mayores. Será un hogar espacioso para nuestra vejez y vosotros estaréis tranquilos. Al oír eso, sentí un zumbido en los oídos. Todo el salón enmudeció. La música se detuvo bruscamente. Incluso el tintineo de las copas cesó. Más de 200 personas que un instante antes reían y charlaban, de repente se quedaron sin voz. Miré fijamente al escenario pensando que había oído mal, pero no. Isabel seguía sonriendo y me miraba con expectación, como si acabara de pedirme que trajera otro plato de fruta a la mesa, y no que le entregara la casa por la que había ahorrado toda mi vida. Me volví hacia Javier, pero lo que realmente me atravesó con un frío glacial no fueron las palabras de su madre, sino su propia cara. En ese momento no estaba sorprendido, solo me puso una mano en la espalda y dijo en voz baja, «Sofía, cálmate». Solo 2 palabras que hicieron que mi corazón se hundiera en un abismo. Eso significaba que él lo sabía. Significaba que mi madre no era una paranoica. Significaba que 3 meses atrás, cuando me obligó a cambiar la titularidad del CUSI, piso, había previsto esta trampa que yo en mi ceguera no había visto. Isabel, en el escenario, seguía sonriendo. Su voz se volvió aún más dulce. «Sofía, eres la nuera mayor. Cuidar de los padres de tu marido es lo correcto. La casa en el futuro será vuestra de todos modos. Yo solo guardaré los papeles por seguridad en el salón», se oyeron susurros. Oí como una de mis amigas de la universidad suspiraba ruidosamente. Vi como mi tía dejaba con fuerza su taza sobre la mesa. Vi como mi padre estaba sentado inmóvil, pero en el reposabrazos de su silla se hinchaban las venas. Y mi madre simplemente me miraba. No lloraba,
No hablaba, no entraba en pánico. Me miraba con mucha calma, como recordándome: hija, ha llegado el momento de que te defiendas. Apreté el ramo en mis manos con tanta fuerza que los pétalos de las rosas se arrugaron. De repente lo recordé todo. Cómo mi futuro suegro, Alejandro, me había preguntado de pasada en qué barrio estaba el piso, a nombre de quién estaban los papeles. Cómo Isabel había insinuado que si la novia tenía una buena dote, la joven familia lo tendría más fácil. Cómo Javier había dicho que después de la boda deberíamos unir todos nuestros bienes para que no hubiera lo tuyo, lo mío. Resultó que no era una coincidencia. Resultó que todo estaba calculado. Respiré hondo. Sabía que a partir de ese momento mi vida ya no sería la misma. Levanté la cabeza y di un paso adelante. Las yemas de mis dedos dejaron de temblar. Mi voz, cuando hablé, para mi sorpresa, sonó muy clara y tranquila en el micrófono del maestro de ceremonias que se había quedado paralizado a mí. Ladu, dije, doña Isabel. Y en ese momento, cuando todo el salón conteniendo la respiración me miró, comprendí. La siguiente frase determinaría no solo el destino de esta boda, sino también quién sería yo, una chica capaz de proteger su vida o una tonta que entregaría todo a quienes nunca la habían amado. De verdad hablé no en voz alta, pero sí con claridad, pronunciando cada palabra tan nítidamente que podía oír los latidos de mi propio corazón. Perdone, ¿de qué piso está hablando? En cuanto lo pregunté, el salón se sumió en un silencio aún más denso que antes. Isabel, de pie en el escenario, todavía sonreía, pero en las comisuras de sus ojos apareció un destello de impaciencia. Decidió que me estaba haciendo la ingenua y se rió, hablando con voz melosa, como si engatusara a un niño. Pero bueno, ¿de cuál va a ser, hija? De tu piso, por supuesto, ese grande en el centro de más de 180 m. Javier y tú decíais que después de la boda viviríais allí, y pensé que una casa tan espaciosa sería mejor para nosotros, los mayores, y vosotros ya encontraríais algo. Miré directamente al escenario, y dice que hoy mismo hay que poner ese piso a su nombre. Isabel sonrió aún más. Correcto, considéralo tu regalo para los padres de tu marido. Eres nuestra nuera mayor y además una chica pudiente. Mostrar respeto a los padres de tu marido es tu deber. Lo digo abiertamente para que no haya vergüenza delante de los familiares. Abajo, la gente empezó a intercambiar miradas. Oí claramente, como un hombre mayor en la mesa de los familiares del novio, tosía incómodamente. En la mesa de nuestra familia, mi tía se puso pálida. Mis mejores amigas, sentadas cerca de un escenario, se apretaban las manos con fuerza y yo, extrañamente, después del shock inicial, me tranquilicé muy rápido. Era la calma de alguien que acaba de ver la verdadera cara de aquellos a quienes iba a llamar su familia. Volví a girar la cabeza hacia Javier. Tú sabías de esto desde el principio, ¿verdad? Javier se estremeció ligeramente, pero no fue por sorpresa, sino porque no esperaba que me atreviera a preguntárselo directamente delante de todos. Se inclinó y, todavía tratando de mantener una sonrisa en la cara para ocultar lo que estaba pasando de las miradas ajenas, susurró: Sofía, hablemos de esto después. Hoy es nuestra fiesta. Lo miré fijamente durante un largo rato. Nuestra fiesta. Si es nuestra fiesta, ¿por qué su madre está de pie con un micrófono delante de 200 invitados exigiéndole un piso a la novia? Si es nuestra fiesta, ¿por qué no detuvo a su madre después de su primera palabra? Si es nuestra fiesta, ¿por qué la única persona acorralada soy yo? De repente me entró la risa, una risa que casi me hace llorar. Isabel en el escenario empezó a perder la paciencia. Bajó unos escalones y dijo más alto, como si temiera que los invitados no la oyeran: Sofía, no me pongas en una situación incómoda delante de todos. Aquí está toda nuestra familia, los padres de ambos lados. Lo digo por vuestro bien. Tu piso en el futuro será vuestro de todos modos. ¿Qué más da si yo simplemente guardo los papeles? En ese momento, mi futuro suegro, Alejandro, se levantó lentamente. Llevaba un traje negro estricto, su aspecto era muy respetable. Cualquiera que no supiera, la verdad lo tomaría por un hombre culto y decente. Cogió un vaso de agua, carraspeó y habló como si explicara verdades evidentes. Sofía, no malinterpretes a tu madre. Nadie de nuestra familia pretende nada tuyo,
Pero ahora somos una familia. Hay que respetar a los mayores. Criamos a Javier, y ahora en nuestra vejez solo queremos vivir en condiciones dignas. Tú como nuera, si puedes ayudar a la familia, será para mejor. Al oír eso, se me helaron las puntas de los dedos. Nadie pretende nada, pero están en medio de un banquete de bodas, delante de todos los familiares, amigos, exigiendo abiertamente un piso de 5 millones de euros. Sonreí. La sonrisa fue tan pálida que yo misma me sorprendí. Tiene razón, don Alejandro. En una familia hay que respetar a los mayores, pero quiero hacerle una pregunta. Si hoy en mi lugar estuviera su hija y la familia del novio, en medio de la boda, le exigiera su piso, ¿usted lo consideraría normal? Alejandro se quedó helado. Isabel intervino de inmediato. Su voz se volvió cortante. ¿Qué te permites? Eso es una impertinencia. Estoy hablando de asuntos familiares y tú empiezas a medir y comparar. Levanté la cabeza y la miré directamente. ¿Asuntos de qué familia, doña Isabel? Aún no he vivido ni un día en su casa como nuera. E incluso si lo hubiera hecho, mi piso seguiría siendo mío. Nadie tiene derecho, en medio de mi boda, a exigirme que lo ponga a nombre de otra persona. El murmullo en el salón se intensificó, convirtiéndose en un zumbido. Alguien sacó un teléfono. Sabía que alguien lo grabaría. Sabía que en pocas horas esta historia se extendería entre todos nuestros conocidos comunes. Pero en ese momento ya no tenía miedo. Lo peor ya había sucedido. Solo quedaba decir la verdad. De repente, Javier me agarró de la muñeca. Sus dedos se cerraron con fuerza, más fuerte que nunca. Sofía, cállate. Miré su mano y luego a él. Me haces daño. Javier se quedó paralizado. Continué pronunciando lentamente cada palabra, como si cerrara la última puerta de mi alma. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No que tu madre me haya pedido mi piso, sino que cuando lo dijo, ni siquiera te sorprendiste. Solo me dijiste, cálmate. ¿Eso significa que lo sabías? ¿Lo sabías de antemano? Repetí bajando la voz para que todo el salón la oyera. Lo sabías de antemano y mientras tanto, todos estos meses me cogías de la mano. Elegimos el vestido de novia, reservamos el restaurante, enviamos las invitaciones. Me sonreías, decías que me querías, prometías que conmigo no sufrirías. Resulta que el futuro que pintabas debía empezar contigo quitándome mi casa. Javier palideció, miró a su alrededor, vio las miradas de los familiares y amigos, los teléfonos levantados, a sus padres paralizados. Finalmente apretó los dientes y susurró. No quería que fuera así. Mamá solo quería vivir en mejores condiciones. En cuanto pronunció esas palabras, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No un mamá se equivoca, no un perdóname, no un no estoy de acuerdo, sino mamá solo quería vivir en mejores condiciones. Asentí. Entonces, ¿estás de acuerdo? No he dicho eso, pero tampoco te opusiste. Javier se quedó mudo. Me di la vuelta y me acerqué al maestro de ceremonias pidiéndole amablemente el cant micrófono. Me miró con compasión y preocupación, pero me lo dio. El salón se quedó en silencio. Acerqué el micrófono a mis labios y oí como mi voz se extendía por toda la sala. Pido disculpas a todos los invitados, a los familiares, a los amigos de ambas partes. Hoy debía ser un día feliz y no quería que todo acabara así. Pero ya que mi futura suegra ha hecho la pregunta delante de todos, yo también responderé delante de todos. Isabel gritó. Sofía. No la miré y continué. Ese piso no puedo ponerlo a su nombre. En cuanto lo dije, un suspiro recorrió el salón. Isabel casi se abalanzó sobre mí. ¿Por qué no puedes? No hables con acertijos delante de la gente. Me volví hacia ella. Esta vez la miré con mucha calma, porque hace 3 meses ya puse ese piso a nombre de mi madre. Todos se quedaron paralizados, literalmente petrificados. Si hasta ese momento los invitados estaban simplemente sorprendidos. En ese instante todo el salón se convirtió en piedra. El rostro de Isabel pasó de rojo a un blanco mortal. Alejandro se quedó inmóvil. Javier dejó caer los brazos sin fuerzas, mirándome como a una extraña. Incluso oí como en la mesa más cercana alguien dejaba caer una cuchara en un plato. Isabel fue la primera en reaccionar. Su voz se quebró en un chillido. ¿Qué has dicho?
respondí con mucha claridad. He dicho que este piso está actualmente a nombre de mi madre. Ya no es de mi propiedad, por lo tanto, hoy no tengo nada que poner. Ainumbra. Isabel se tambaleó. Su anterior confianza y suficiencia se evaporaron. Me lanzó una mirada fulminante y se volvió bruscamente hacia Javier. Tú lo sabías. Javier balbuceó. Yo no lo sabía. Ha puesto la casa a nombre de su madre, y tú no lo sabías. Siseó Alejandro. Cálmate. Intentó detener a su mujer, pero Isabel ya no podía calmarse. Me señaló con el dedo. Lo calculaste todo de antemano. Tú y tu madre nos tendisteis una trampa. No pude contenerme y me reí. No había lágrimas, pero tenía un nudo en la garganta. Que nosotras sostendimos una trampa. ¿Y quién acaba de exigir mi piso en medio de un banquete de bodas? ¿Quién me obligó a demostrar mi decencia, entregando mi patrimonio a mi suegra? Decí que os hemos engañado, pero si hoy el piso todavía estuviera a mi nombre, supongo que estaríais muy contentos, ¿verdad? Isabel se ahogó de rabia. En ese momento, mi madre se levantó. No sé cómo describir ese instante. Mi madre no es alta, es menuda, con un vestido lila claro, sencillo pero elegante. Parecía modesta en medio de ese salón ostentoso, pero cuando avanzó, emanaba tal fuerza que todos guardaron silencio. Mi madre se acercó lentamente al pasillo y levantando la cabeza miró a Isabel. Tiene razón. Fui yo quien le dijo a Sofía que pusiera el piso a mi nombre. La voz de mi madre no era alta, pero cada palabra sonaba firme como un clavo bien puesto. Lo hice porque soy su madre. La di a luz, la crié, la vi enamorarse, prepararse para su boda. Tenía que encargarme de una vía de escape para mi hija, y resultó que no me preocupaba en vano. Isabel se estremeció. Usted está insultando a nuestra familia. Mi madre sonrió con ironía. No, vuestra familia se ha insultado a sí misma. Nadie os obligó a un micrófono y exigirle la casa a la novia el día de su boda. Alejandro quiso decir algo, pero mi padre se levantó antes. No gritó, no golpeó la mesa, solo dijo una frase que silenció a todo el lado del novio. Entregamos a nuestra hija en matrimonio. No la vendemos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. En 30 años, nunca había visto a mis padres tan fuertes. No montaron un escándalo, no discutieron, pero cada una de sus palabras tenía el peso suficiente para preservar los restos de mi dignidad en medio de ese salón lleno de miradas curiosas. Javier se acercó a mí y susurró casi suplicante. Sofía, vamos a otra habitación. Hablemos a solas. Todavía se puede arreglar todo. Me volví hacia él, este hombre que la noche anterior me cogía de la mano y decía que me daría la boda más bonita, y hoy estaba aquí, indefenso, débil, incapaz de protegerme de su madre y sin atreverse a ponerse del lado de la verdad. Le pregunté en voz muy baja, ¿qué vas a arreglar, Javi? ¿Tu amor o el piso que ya no puedes conseguir? A Javier le dieron como una bofetada. Retrocedió medio paso. Sabía que le dolía, pero ese dolor había llegado demasiado tarde. Dejé el ramo sobre la mesa más cercana. Unos pétalos arrugados se quedaron en mi mano. Los miré y de repente comprendí que se parecían a mi corazón. Bonito tierno, pero basta con apretarlo demasiado fuerte y se deshace en polvo. Me quité el velo de la cabeza, todo el salón, conteniendo la respiración, observaba. Aún no había dicho nada, pero todos lo entendieron. Cuando una chica, en medio de su propia boda, se quita el velo, significa que en su alma ha tomado una decisión de la que no hay vuelta atrás. Levanté la cabeza por última vez esa noche, miré a Javier y dije lentamente, Javi, no voy a fingir que hoy no ha pasado nada. Y mi siguiente frase fue la que hizo que toda la familia del novio se quedara verdaderamente petrificada, y la que puso punto final a esta boda, que una vez consideré el comienzo de mi felicidad, miré directamente a Javier, todavía sosteniendo el velo que me había quitado. Mi voz era tan tranquila que yo misma me sorprendí de cómo pude mantener la compostura en medio de ese caos. Javi, no hay boda. Estas 3 palabras cayeron en el silencio. No fueron fuertes ni bruscas, pero sí tan pesadas que todo el salón pareció hundirse bajo su peso. Javier se quedó helado. Su rostro se puso blanco, sus labios se movieron varias veces, pero no pudo pronunciar una sola palabra.
Isabel casi bajó corriendo del escenario, el bajo de su vestido rojo rozando los escalones. Su voz se quebró, volviéndose estridente y mordaz, sin rastro de su dulzura fingida. «Sofía, ¿te atreves a repetir eso?» Me volví hacia ella. Ya no esquivaba la mirada, ni hablaba con voz suave como al principio. Dije: «No hay boda». Isabel abrió los ojos como platos. «Te has vuelto loca. Las invitaciones están enviadas, las mesas puestas, los invitados sentados. No puedes simplemente decir, no hay. Estás poniendo a nuestra familia en ridículo». Me reí cansada y fríamente. «Vuestra familia se puso en ridículo en el momento en que cogió el micrófono y me exigió mi piso. No cuando yo he renunciado a todo esto». Isabel se quedó sin aliento. Alejandro se acercó e intentó hablar con calma, como si una voz suave pudiera devolver todo a su sitio. «Sofía, no te precipites. Vayamos todos a una sala privada y hablemos. El matrimonio es algo serio. No se puede abandonar todo así como así». Lo miré. «Estoy de acuerdo. El matrimonio es algo serio, precisamente porque es serio. No puedo entrar en un matrimonio en el que desde el primer día la familia de mi marido planea quitarme mi patrimonio». En ese momento, Javier pareció despertar. Se abalanzó hacia mí, intentó cogerme la mano, pero la aparté. «Sofía, no hagas esto. Llevamos 3 años queriéndonos. ¿Quieres abandonarlo todo por un malentendido?». Al oír la palabra malentendido, sentí que la amargura me subía a la garganta. «¿Malentendido?», pregunté en voz muy baja. «Te haré solo una pregunta. Si hoy este piso todavía estuviera a mi nombre, ¿habrías detenido a tu madre?». Javier guardó silencio. Le miré a los ojos. «Contesta». Desvió la mirada. Yo habría encontrado la manera de hablar con ella. Después. ¿Cuándo? Después de que me hubieran obligado a ponerlo a su nombre delante de todos los familiares, o después de convertirme en tu mujer y no me quedaran vías de escape. «Sofía, no pienses en lo peor». Asentí. Las lágrimas asomaban, pero mi voz se mantuvo firme. «Sí. No debería haber pensado en lo peor. Confié en ti. Confié tanto que cuando mi madre me pidió que cambiara la titularidad del piso, me enfadé con ella. Confié en ti, en tu familia. Confié hasta tal punto que solo hoy aquí de pie me he dado cuenta de lo tonta que he sido». En cuanto pronuncié esa palabra, mi madre se acercó rápidamente y me cogió la mano. «Sofía, no hables así». Me volví hacia ella con los ojos escociendo. «Pero es la verdad, mamá. Si no lo hubieras visto venir, hoy estaría en una situación sin salida». Mi madre apretó mi mano. «No eres tonta, hija. Solo eres honesta. Y la gente honesta confía demasiado en los demás». Esas palabras me oprimieron el pecho. Pero antes de que pudiera decir nada, desde una de las mesas del lado del novio se oyó una voz femenina cortante. «¿Qué clase de chica maleducada es esta?». La boda transcurría con normalidad y ella monta un escándalo. Me di la vuelta. Era la tía de Javier, Tamara. Hasta ese momento había estado sentada en silencio, pero ahora se había levantado y con las manos en las puerto-cuantejarras me miraba como a una nuera malcriada. «Te voy a decir una cosa. Una chica al entrar en la casa de su marido debe ser modesta». «¿Y esto qué es?». La suegra dice un par de palabras y ella ya tuerce el gesto delante de toda la familia. Con un así, en el futuro no habrá nada que hacer. Antes de que pudiera responder, mi tía se levantó de un salto. «¿De quién está hablando? ¿De que no habrá nada que hacer?». Tamara se giró. De ella, mi tía dio un paso adelante. Su voz se volvió de acero. «¿Usted tiene una hija? Si la tiene, cuando la case y la familia del novio en medio de la boda le exija una casa de más de 1 millón, dígale que la entregue en silencio. Pero mi sobrina no va a vivir así». La tensión volvió a aumentar. Los invitados se dividieron en grupos y empezaron a susurrar activamente. Algunos meneaban la cabeza, otros miraban a la familia del novio con desprecio, otros simpatizaban conmigo y otros simplemente disfrutaban del espectáculo. Javier miró a su alrededor con el rostro ardiendo de vergüenza. Bajó la voz conteniendo la rabia. «Sofía, ¿quieres que me arrodille ante ti para que esté contenta?». Me quedé helada por un momento. Resulta que hasta ahora pensaba que se trataba de su orgullo. Dije lentamente:
No necesito que te arrodilles. Solo necesitaba que en el momento en que tu madre dijo eso, te acercaras a ella y le dijeras: «Mamá, ese es el piso de Sofía. No deberías hablar así». Solo una frase. Pero no la dijiste. Javier apretó los dientes. «Porque es mi madre». Sonreí entre lágrimas. «Sí, porque es tu madre. ¿Y yo qué soy para ti?». Esa pregunta lo dejó paralizado. No esperé una respuesta. Me acerqué a la mesa, dejé el velo sobre ella y me quité el anillo de bodas de los dedos. Cada uno de mis movimientos fue lento y decidido, como si me estuviera arrancando las últimas ilusiones. Isabel, al ver esto, se asustó de verdad. «¿Qué pretendes?». Levanté la cabeza. «Me voy, no te atrevas». Se abalanzó sobre mí y me agarró del brazo. Sus uñas se clavaron en mi piel. «Si sales de aquí hoy, pasarás toda tu vida con la cabeza gacha. La gente se reirá en tu cara. Dirá que te abandonaron, que tu boda se canceló, que nadie más se casará contigo». La miré por primera vez. Vi con tanta claridad a este tipo de mujeres, las que usan el miedo ajeno para mantener su poder. No temía que yo sufriera, temía que me atreviera a irme. Lentamente liberé mi brazo. Se equivoca. La persona que me ha avergonzado hoy no soy yo. Isabel, enfurecida, levantó la mano, pero no llegó a tocarme. Mi padre dio un paso adelante y la interceptó. El rostro de mi padre en ese momento era extraordinariamente frío. «Si toca a mi hija, hoy el asunto no se limitará a la cancelación de la boda». Isabel se quedó helada. Alejandro se apresuró a apartar a su mujer, pero en su mirada, dirigida a mi familia, ya se leía una malicia manifiesta. La máscara respetable había caído. Solo quedaba la frustración de quien no ha conseguido lo que quería. Dijo con voz pesada: «¿Cómo han educado a su hija para que permita ser tan insolente en su propia boda?». Mi padre respondió de inmediato, sin levantar la voz, pero cada palabra golpeaba con fuerza. «¿Y cómo han educado ustedes a su hijo? Para que permita a su madre en medio de la boda exigirle el patrimonio a su mujer». Alejandro guardó silencio. En las mesas vecinas alguien dijo en voz baja: «Tiene razón». De repente Javier se acercó a mis padres. Hizo una reverencia. «Perdónenme», se me encogió el corazón. Esas disculpas deberían haber llegado antes de que permitiera que su madre me humillara, antes de que observara en silencio mi desesperación, antes de que todo se derrumbara. Mi madre lo miró con tristeza y frialdad. «Me gustabas, Javi. Me gustabas porque parecías bueno. Parecía que querías a Sofía. Pero un hombre que ama de verdad no permite que humillen a su futura esposa delante de una multitud». Javier levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. «Lo sé, he sido culpable». Mi madre negó con la cabeza. «No solo eres culpable, eres débil. Y la debilidad de un hombre a veces hiere a una mujer más que la maldad». Al oír esto, Javier bajó la cabeza. Me di la vuelta. No quería seguir mirando, porque cuanto más miraba, más me dolían los 3 años de mi juventud. El dolor, no porque hubiera perdido a un hombre, sino porque comprendí que este hombre desde el principio no habría tenido la fuerza para protegerme. El maestro de ceremonias estaba desconcertado en un rincón. El gerente del Tuna restaurante también se acercó. En su rostro se leía la preocupación. Los invitados empezaron a levantarse. Mis amigas corrieron hacia el escenario. María, mi mejor amiga, me cogió por los hombros. «Sofía, ¿estás bien?». La miré y esbocé una sonrisa viva. A María se le enrojecieron los ojos. «Si te vas, yo voy contigo». Las otras chicas detrás de ella asintieron. Solo ese gesto me reconfortó el alma. Respiré hondo y dije lo suficientemente alto para que todos me oyeran: «Pido disculpas por haberles causado a todos un inconveniente. Con esto, nuestra ceremonia de boda ha terminado. Si el restaurante continúa con el servicio, por favor quédense y cenen. Considéralo una disculpa de nuestra familia». Isabel gritó: «Sofía, no tienes derecho a decidir». Me di la vuelta. «Tengo derecho a decidir sobre mi vida». Dicho esto, recogí el bajo del vestido y bajé del escenario. Con cada paso oía claramente los latidos de mi corazón. Oía los susurros,
los suspiros de alguien, los clics de las cámaras, el taconeo de mis zapatos sobre el suelo de mármol, pero extrañamente no me sentía débil. Al contrario, sentía que acababa salir de una jaula estrecha y oscura. Aunque fuera me esperaba una tormenta. Javier corrió tras de mí. «Sofía, espera». No me di la vuelta. Volvió a agarrarme del brazo. Esta vez no con fuerza, sino con una mano temblorosa. «Te lo ruego. Dame una oportunidad de explicarlo todo». Me detuve y me volví hacia él. Su traje de novio todavía estaba perfectamente planchado. La pajarita en su sitio, los zapatos relucientes, todo en él estaba en orden. Solo la confianza entre nosotros estaba destruida hasta los cimientos. «¿Qué quieres explicar?», le pregunté. Javier dijo con dificultad. No pensé que mamá lo diría ahora mismo, pero sabía que iba a quedarse con el piso. «Guardaste silencio y eso es suficiente». Asentí. Luego, lentamente me quité el anillo de bodas que solo había llevado unas horas, un metal frío. Se lo puse en la palma de la mano. «Esto es para ti». Javier miró el anillo. Su cuerpo se petrificó. «Javi, no me arrepiento de los años que estuvimos juntos, porque al menos yo fui sincera. Pero a partir de hoy, entre nosotros se ha acabado». Dicho esto, me di la vuelta y me alejé. Esta vez no me siguió. Detrás de mí solo quedaron los sollozos de su madre, el zumbido de las voces de los familiares, alguien llamando a mis padres. Mis amigas se apresuraron a seguirme. Las puertas del restaurante se abrieron cuando salí del salón. Afuera soplaba el viento de la tarde desde el río. El bajo del vestido se enredaba en mis piernas. El maquillaje probablemente ya se había corrido, pero no me importaba. Sentía que el aire de la calle era frío, pero real. Era frío, pero no falso. Mis padres caminaban a cada lado de mí. Mi madre me cogió del brazo. «Mi padre», dijo en voz baja. «Vamos a casa, hija». Asentí, pero justo cuando bajaba el último escalón antes de la entrada del hotel, el teléfono en mi bolso vibró. Era un mensaje, no de Javier, sino de un coma, en número desconocido. Lo abrí y vi solo una línea. «Si crees que cancelar la boda lo ha solucionado todo, te equivocas. Si la familia de Alejandro se ha fijado en esa casa, no es seguro que puedas conservarla». Me quedé helada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Antes de que pudiera mostrarle el mensaje a mis padres desde detrás, del ruido del salón de banquetes, llegó el grito fuerte y furioso de Alejandro, como si acabara de enterarse de algo aún más terrible que la pérdida del piso. Y sentí que la cancelación de la boda de hoy era solo el principio. Me quedé paralizada en los escalones. El mensaje en la pantalla del teléfono seguía brillando. Cada palabra parecía clavarse fríamente en mi cerebro. «Sí. ¿Crees que cancelar la boda lo ha solucionado todo? Te equivocas». Tragué saliva. Mi madre, de pie a mi lado, se dio cuenta de que me había detenido y me apretó la mano con más fuerza. «Sofía, ¿qué pasa?». No respondí de inmediato. Releí y apagué la pantalla. «Nada, mamá. Vamos a casa». Lo dije, pero yo misma sabía que estaba lejos de ser nada. Detrás todavía se oía el fuerte grito de Alejandro. «Javier, detente. Te los he dicho». Su voz era aguda y ahogada. No quedaba ni rastro de su calma anterior. Luego se escuchó la voz asustada de Isabel. «¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar?». El ruido llegaba en oleadas, golpeándome la espalda. No me di la vuelta. Solo sentía como todo se contraía dentro de mí. Era una sensación extraña, no miedo, sino preparación para la colisión. Bajé el último escalón. El viento del río sopló fuerte. El vestido de novia susurraba sobre las losas de piedra. «Sube al coche, hija», dijo mi padre abriendo la puerta. Asentí y justo cuando iba a entrar, se oyó un rápido golpeteo de pasos detrás de mí. «Sofía, espera». Era Javier. Me quedé helada por un segundo y luego me di la vuelta. Javier se acercó corriendo, respirando con dificultad. Su chaqueta estaba torcida, el sudor le perlaba la frente. Ya no era el novio elegante, sino solo un hombre que intentaba aferrarse a lo que ya se le había escapado de las manos. «Sofía, no te vayas. Necesito decirte algo». Lo miré. Su mirada había cambiado. Ya no era vergüenza ni orgullo herido, era miedo.
miedo real. Pregunté con mucha calma: ¿qué pasa? Javier bajó la voz. El piso, ¿realmente lo pusiste a nombre de tu madre? Asentí. Sí. Exhaló, pero ese suspiro no trajo alivio. Al contrario, se volvió aún más pesado. Los papeles ya están completamente listos. Entrecerré los ojos. ¿Por qué preguntas? Javier miró a su alrededor y me apartó un poco, como si temiera que nos oyeran. Sofía, escúchame. No es tan simple como crees. No retiré mi brazo. Quería escuchar. Quería saber cuántos secretos más se escondían detrás de la fachada de esa familia. Habla. Javier tragó saliva. Mi padre ya ha dado una señal por él. Me quedé helada. ¿Qué señal? Javier me miró directamente a los ojos. Una señal para la venta de tu piso. Me reí seca, sin alegría. ¿Estás bromeando? No, estoy bromeando. La voz de Javier se hizo más baja. Hace 2 meses, mi padre se reunió con un hombre. Dijo que el piso tarde o temprano sería nuestro y dio un anticipo para fijar el precio. Sentí como si me hubieran abofeteado hace 2 meses, es decir, incluso antes de que lo pusiera a nombre de mi madre, es decir, ya entonces consideraban mi casa como propiedad suya. Pregunté con voz helada. ¿Y tú lo sabías? Javier bajó la cabeza. Oí a mi padre hablar de ello. ¿Oíste o sabías? Javier no respondió. Asentí. Entendido. ¿Y ahora qué? Javier apretó mi mano. Ahora la otra parte exige el dinero. Dicen que si el trato no se cierra como se acordó, la señal se pierde y además nos demandarán. Lo miré pronunciando lentamente cada palabra. ¿Qué tienen que ver los acuerdos de tu padre conmigo, Javier? Tartamudeó. Pero padre pensaba que el piso sería nuestro seguro. Lo interrumpí. Era mío. El aire pareció congelarse. Javier me miró desconcertado. Sofía, entiéndeme. Sí, esto sale a la luz. Mi familia tendrá grandes problemas. Mi padre podría perder una suma enorme. Sonreí con ironía. Problemas. ¿Y sabes quién tiene problemas de verdad hoy? Javier guardó silencio. Continué. Tú y tu familia disteis una señal por vuestra cuenta. Calculasteis todo por vuestra cuenta. Considerasteis mi propiedad como vuestra por vuestra cuenta. Y ahora que no ha salido bien, me pides que te entienda. Javi, ¿alguna vez me has entendido? ¿Es así? Mi voz no era alta, pero cada palabra era afilada. Javier soltó mi mano y retrocedió un paso. Sofía no quería que las cosas llegaran tan lejos, pero ya han llegado. Se hizo el silencio. Sopló un fuerte viento. A lo lejos, un coche tocó el claxon de forma prolongada. Miré a Javier por última vez. Vuelve. Son los problemas de tu familia. Ya no me conciernen. Me di la vuelta para irme, pero Javier volvió a llamar. Sofía, no me giré. ¿Qué más quieres decir? Su voz se volvió ronca. Sí. Si ahora les digo a mis padres que es imposible conseguir el piso, ¿podrías cambiar de opinión sobre nosotros? Cerré los ojos por un segundo. Solo por un segundo. Luego los abrí y me volví hacia él. Javi, no has entendido nada. Se quedó helado. Dije lentamente. El problema no es el piso. El problema es que en tu corazón, desde el principio hasta el final, nunca estuve en primer lugar. Javier no respondió nada. Subí al coche. La puerta se cerró de golpe y los sonidos de la calle se apagaron. De inmediato, solo quedó el latido de mi corazón en el espacio reducido. Mi madre, sentada a mi lado, me puso suavemente una mano sobre la mía. Sofía, ¿estás bien? Asentí. Bien. Pero mi voz era ronca. Mi padre arrancó el coche. Nos pusimos en marcha lentamente. A través del cristal veía cómo la figura de Javier se hacía cada vez más pequeña. Se quedó en su sitio sin correr detrás, sin llamar, simplemente de pie, como alguien que ha perdido algo y no sabe cómo retenerlo. El coche salió del recinto del hotel. Me recliné en el asiento, sintiéndome vacía. No lloraba, no hablaba, solo vacío. Después de un rato, saqué el teléfono y volví a abrir aquel mensaje. Un número desconocido. Se lo pasé a mi padre. Papá, mira. Mi padre echó un vistazo. Sus cejas se juntaron. Mi madre también se inclinó. ¿Quién ha enviado esto? Negué con la cabeza. No lo sé.
Mi padre guardó silencio durante unos segundos y luego dijo: «Esto no es sencillo. Papá, ¿crees que es de ellos?» Mi padre no respondió de inmediato. Solo dijo lentamente: «Posiblemente, pero también podría ser de otra persona. Cuando hay dinero de por medio, la gente no se limita a las palabras». Mi madre apretó mi mano. «Quizás deberíamos denunciarlo a la policía». Mi padre negó con la cabeza. «Todavía no. Veamos cómo se desarrollan los acontecimientos». Me senté en silencio tratando de unir todas las piezas: la señal, los acuerdos, el mensaje amenazante, el grito de Alejandro. Esto ya no era un drama familiar, era un asunto de dinero, y cuando se trata de dinero, nadie sabe hasta dónde pueden llegar las cosas. El coche se detuvo frente a nuestra casa. Mi padre abrió la puerta. Salí. Una casa familiar, pero la sensación era diferente, como si hubiera atravesado una puerta invisible, detrás de la cual había un mundo con el que nunca me había enfrentado. Ya iba a entrar cuando el teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada del mismo número desconocido. Miré la pantalla con el dedo. Paralizad. «¿Quién es, hija?», preguntó mi madre. Respiré hondo y pulsé el botón de respuesta. «Diga». Al otro lado hubo un silencio de un par de segundos, y luego se escuchó una voz masculina, grave y fría. «¿Es usted?». Apreté el teléfono con más fuerza. «Sí». «¿Quién es?». El hombre sonrió con ironía. «No importa quién soy». No. No importa quién soy. Lo importante es lo que está relacionado con el piso». Mi corazón latió más fuerte. «¿Qué quiere?». La voz al otro lado era lenta. «Solo quiero recordarle una cosa». Una pausa. «Sí, alguien ha invertido dinero. Nadie querrá perderlo». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Me está amenazando?». No respondió directamente. Solo dijo: «Debería volver a hablar con la familia de Alejandro. De lo contrario, esto no terminará con la cancelación de una boda». Me ha hintido. La llamada se cortó. Tonos. Me quedé helada en la puerta de mi casa. La mano con el teléfono temblaba ligeramente. Mi madre me sacudió. «Sofía, ¿qué pasa?». Levanté la cabeza, miré a mi padre, a mi madre y dije en voz baja: «Papá, creo que esto ya no se puede parar». El viento de la tarde sopló fuerte. Era más frío que junto al río. Y por primera vez desde que salí de mi boda, sentí un miedo muy claro. No miedo a perder el amor, sino miedo a lo que me esperaba. Estaba de pie, inmóvil, en la puerta de casa. El teléfono todavía estaba caliente en mi mano. La voz de aquel hombre no había sido alta ni brusca, no había amenazado directamente. Pero fue precisamente esa manera de hablar, lenta y segura, como si todo estuviera ya en sus manos, lo que me heló la sangre. Mi madre me tocó suavemente el hombro. «Sofía», di algo. Tragué saliva intentando hablar con calma. «Han llamado por el piso». Mi padre se acercó. «Dámelo». Le di el teléfono. Mi padre miró la pantalla en silencio y preguntó: «¿Qué ha dicho?». Le conté todo, palabra por palabra, sin quitar ni añadir nada, y cuanto más hablaba, más claro entendía que esto ya no era una historia sobre una familia codiciosa. Había terceros involucrados, dinero involucrado, y el dinero arrastra consigo cualquier cosa. Mi madre se sentó en un banco llevándose una mano al pecho. «Dios mío, ¿cómo ha podido pasar esto?». Mi padre se quedó en silencio un buen rato y luego dijo con voz grave: «Sofía, dime la verdad. ¿Está todo el papeleo del piso completamente finalizado?». «Sí, papá, completamente. La escritura de propiedad está a nombre de mamá. El contrato de donación está certificado ante notario. Todos los impuestos pagados». Mi padre asintió. «Eso está bien». Mi madre lo miró. «¿Qué tiene de bueno?». «Ya nos están llamando con amenazas». Mi padre se volvió hacia mi madre. «Al menos desde el punto de vista legal. Tenemos razón. No podrán quitárselo». Al oír esto, me tranquilicé un poco, pero inmediatamente recordé la voz de aquel hombre. Si alguien ha invertido dinero, nadie querrá perderlo. Si no pueden quitárselo por la ley, ¿qué harán? Me senté en una silla entrelazando las manos. «Papá, ¿y si montan un escándalo?». Mi padre me miró. «¿Tienes miedo?».
Guardé silencio. No era la primera vez que me enfrentaba a dificultades, pero esto era diferente. No era un problema en el trabajo o en mi vida personal. Era incertidumbre. No sabía quién era mi adversario ni de qué era capaz. Dije con sinceridad: no tengo miedo, pero no sé qué van a hacer. Mi padre asintió. Lo desconocido asusta. Se hizo el silencio. De repente, mi madre se levantó de un salto. No, así no. Tengo que llamarles. Mi padre la detuvo del brazo. ¿Para qué? Para aclarar las cosas. ¿A quién han metido en esto? ¿Qué piensan hacer con nuestra hija? Mi padre negó con la cabeza. Si llamas ahora, se darán cuenta de que estamos preocupados. Mi madre se quedó helada. ¿Y qué? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Mi padre suspiró. No de brazos cruzados, sino manteniendo la calma. Miré a mi padre, como siempre. Era de pocas palabras, pero cada una de ellas tenía peso. Creo que la persona que ha llamado no es necesariamente un hombre de Alejandro. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Podría ser quien recibió la señal? ¿O un intermediario? ¿O quien está detrás de toda esta historia? Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién está detrás de esto? Mi padre asintió. Tratos como este no siempre son limpios, especialmente cuando alguien da una señal por una propiedad que aún no posee. Al oír esto, mi madre palideció. ¿Quieres decir que esto podría estar relacionado con mi padre? No terminó la frase, pero yo entendí. Respiré hondo tratando de calmarme. Entonces, ¿qué hacemos? Mi padre me miró. Para empezar tienes que descansar. Hoy has estado demasiado agotada. Negué con la cabeza. No podré. Mi padre me miró y asintió. Bien, entonces seré directo. Me endereé. Sí, este problema no se puede resolver sola. Entiendo. ¿Quieres pedírselo a alguien? Mi padre se lo pensó. Un viejo amigo mío, abogado, solía trabajar en el sector inmobiliario. Asentí. Sí. Mi madre intervino. Llámale ahora mismo. Mi padre sacó el teléfono, pero antes de que pudiera marcar, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Javier. Su nombre apareció en la pantalla. Lo miré en silencio. ¿Es él? Preguntó mi madre. Asentí. No contestes. Frunció el ceño. Mi madre. Dudé por un segundo y luego pulsé el botón. Diga. Al otro lado había silencio, solo una respiración pesada. Un momento después, Javier habló. Sofía, ¿has llegado a casa? Su voz era ronca, cansada, desconcertada. Sí, Sofía, perdóname. Guardé silencio. Continuó. Sé que hoy me he equivocado, pero no es tan simple como crees. Sonreí con ironía. Esa frase ya la has dicho hoy. Javier guardó silencio. ¿Qué querías? Pregunté. Bajó la voz. A mi padre le acaban de llamar. Mi corazón se detuvo. ¿Quién? Exigen el dinero. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Cuánto? Javier respondió en voz muy baja. 100 euros. Mi madre, sentada a mi lado, se estremeció. Dios mío. Cerré los ojos por un segundo. 100 euros. No es una cantidad que se pueda perder y olvidar sin más. Es suficiente para llevar a una familia a la ruina. ¿Y qué? Pregunté. Javier suspiró pesadamente. Mi padre no tiene ese dinero. Ahora está pensando. Se calló. Entendí. Aunque Javier dijo en voz baja en volver a negociar contigo, no pude contenerme y me reí. ¿Negociar conmigo? Sí. ¿Sobre qué? Javier guardó silencio. Lo dije por él. Negociar para que ponga el piso a su nombre. Javier no respondió, pero su silencio fue la respuesta más elocuente. Sentí como todo se helaba dentro de mí. No había ira ni dolor, solo frío. Ya vi. Sí. Dile a tu padre. Mi voz era muy clara. A partir de hoy, este piso no tiene ninguna relación ni contigo, ni con tu familia, ni con ninguno de vuestros puros acuerdos. Sofía, no seas tan categórica. No soy categórica, simplemente estoy poniendo punto y final. Pero si no resolvemos este asunto, montarán un escándalo. Que lo monten. Javier guardó silencio. Sofía, ¿no lo entiendes? Lo interrumpí. Eres tú quien no lo entiende. Se hizo el silencio. Continué.
¿Crees que por tu culpa voy a arreglar las consecuencias de los errores de tu familia? No quiero que los arregles, pero me estás obligando a ello. Javier guardó silencio y luego dijo en voz muy baja: No tengo otra salida. Escuchar eso era lamentable, pero esa lástima ya no era suficiente para hacerme volver. Sí la hay. Asumir la responsabilidad. Vuestra familia lo ha provocado. Vuestra familia debe responder. Javier sonrió amargamente. Es fácil decirlo. Asentí. Sí, fácil decirlo, pero difícil hacerlo, porque desde el principio te has acostumbrado a depender de los demás. Sofía, ya he dicho todo. Ya iba a colgar, pero antes añadí: No me llames más. Y colgué. La pantalla se apagó. En la habitación reinaba el silencio. Mi madre me miró. Sus ojos estaban enrojecidos. ¿Estás bien? Asentí. Bien. Mi padre me puso una mano en el hombro. Has hecho lo correcto. No dije nada, pero en el fondo de mi alma sabía que a partir de ese momento no había vuelta atrás. No con Javier, sino con lo que se avecinaba. Mi padre cogió el teléfono. Voy a llamar a Diego. Diego, ¿es ese abogado?, pregunté. Mi padre asintió. Sí, tiene suficiente experiencia para encargarse de casos como Esqui. Asentí, pero en mi interior todavía había ansiedad. Sabía que la ley solo podía resolver una parte del problema. El resto eran las personas. Su codicia, lo que no está escrito en papel. Esa noche no dormí. Me quedé tumbada en la cama, mirando al techo. El vestido de novia todavía colgaba en un rincón de la habitación. Blanco, hermoso, pero ya sin sentido. El teléfono estaba al lado. Pensé que aquel hombre volvería a llamar, pero no. Hubo silencio. La calma antes de la tormenta. Al amanecer me quedé dormida, y cuando me desperté ya había un nuevo mensaje en la pantalla del mismo número desconocido. Solo una línea. ¿Crees que un abogado podrá salvarte? Me quedé mirando la pantalla. Un escalofrío me recorrió la espalda. Este asunto se estaba complicando cada vez más. Estaba sentada con la mirada fija en el nuevo mensaje en la pantalla. ¿Crees que un abogado podrá salvarte? Solo una frase, sin signos de exclamación, sin agresividad alguna, pero de ella emanaba tal confianza e incluso desprecio que me inquietaba. No respondí ni borré el mensaje, simplemente dejé el teléfono, me senté en la cama y me abracé las rodillas. Afuera amanecía. Los débiles rayos del sol de la mañana se filtraban a través de las cortinas, dibujando largas franjas de luz en el suelo. Una mañana normal. Si no fuera por el día de ayer, si no fuera una novia que había huido de su propia boda, si no me hubieran metido en una historia cuyo final era completamente impredecible, mi madre abrió la puerta. «Sofía, ¿estás despierta?» Giré la cabeza. «Sí, mamá». Mi madre me miró, entró y se sentó al borde de la cama. «¿Dormiste anoche?» Sonreí débilmente. «Un poco». Mi madre suspiró. Después de algo así, cualquiera no podría dormir. Guardé silencio. Mi madre me pasó una mano por el pelo, como hacía cuando era niña. «No pienses demasiado. Estamos papá y yo. Nadie te hará daño». Al oír eso, sentí que todo se contraía dentro de mí. Sabía que mi madre intentaba calmarme, pero también sabía que tenía miedo, mucho miedo. Cogí el teléfono y se lo pasé. «Mamá, he recibido esto». Mi madre se puso las gafas y leyó. Su mano tembló ligeramente. «Dios mío, sigue amenazando». Le cogí la mano. «Mamá, no tengas miedo». Mi madre me miró. «¿Y tú no tienes miedo?» Guardé silencio por un segundo y luego dije con sinceridad: «Tengo miedo, pero no de ellos, sino de no saber quiénes son». Mi madre apretó mi mano. «Quizás deberíamos denunciarlo a la policía de una vez antes de que pudiera responder». Mi padre apareció en la puerta. «Todavía no». Mi madre se volvió hacia él. «¿Por qué?» Mi padre entró, se sentó en una silla y dijo con su habitual voz grave: «Todavía no hay nada que denunciar. Son solo palabras. Si ahora montamos un escándalo, actuarán con aún más descaro». Miré a mi padre. «¿Y qué? Esperar sin más». Mi padre negó con la cabeza. «No he quedado con Diego para esta mañana». Asentí. «Bien. ¿A qué hora viene?», preguntó mi madre.
A las 9. Miré el reloj. Eran poco más de las 7. 2 horas de espera. Me levanté. Voy así. Asintió mi madre. Come algo, luego hablamos. Entré en el baño y me miré en el espejo. El rostro era el mío, pero ya no era el de la novia de ayer. El maquillaje se había ido. Solo quedaban los párpados ligeramente hinchados y las ojeras. Me miré durante un largo rato y dije en voz: «Baja, Sofía, concéntrate». El agua fría tocó mi cara. Respiré hondo y luego otra vez. Cuando salí, ya llevaba ropa normal, una camisa blanca y pantalones negros. Sin rastro de boda fallida, mi padre preparó té. Mi madre hizo el desayuno. Nadie mencionó lo de ayer, pero todos sabían que esto era solo la calma chicha. Cerca de las 8:30, mi teléfono vibró. Un número desconocido. «Era María», respondí. «Sí». La voz de María estaba agitada. «Sofía, ¿has visto las redes sociales?». Me quedé helada. «¿Qué pasa? Entra y mira. Han subido el video de ayer». Se me encogió el corazón. Abrí el teléfono. Bastó con desplazarme por el feed. El video grabado desde abajo se veía todo claramente. Isabel con el micrófono. Su voz. «¿Qué tal si hoy mismo lo ponemos a mi nombre?». Luego mi voz. «No puedo ponerlo a su nombre». Y el momento en que digo que el piso está a nombre de mi madre. Todo sin cortes. Debajo del vídeo miles de comentarios. Algunos me defendían. Otros criticaban a la familia del novio. Otros simplemente curioseaban. Otros se burlaban. Me desplacé un poco y lo apagué. «¿Estás bien?», preguntó María. «Bien. Voy para allá». Lo pensé por un segundo. «No, me encargaré yo sola». «Vale, pero si pasa algo, llámame enseguida». «Sí», colgué. Mi madre me miró. «¿Qué pasa, hija? El video de ayer está en internet». Mi madre se quedó helada. «¿Cómo?». Mi padre suspiró. «Me lo imaginaba». «Qué vergüenza», susurró mi madre. Le cogí la mano. «Mamá, mírame. No he hecho nada malo. No tengo nada de qué avergonzarme». Mi madre asintió en silencio. «Sí, tienes razón». Pero sabía que a cuál padre le duele ver a su hijo expuesto a la vista de todos. A las 9:10 sonó el timbre. Mi padre se levantó. «Debe de ser Diego». Respiré hondo. El corazón me latía más deprisa. La puerta se abrió y entró un hombre de unos 50 años. Alto, delgado, con gafas, una mirada penetrante. «Hola». Mi padre le estrechó la mano. «Pasa, Diego». Me levanté. «Hola, Diego». Diego me miró. En su mirada no había ni lástima ni curiosidad, solo evaluación. «¿Tú eres Sofía?». «Sí, he visto el video». «Sí», asentí. Se sentó, dejó su maletín sobre la mesa. «Iré al grano». «¿A nombre de quién está el piso ahora?». «De mi madre». «Los papeles están en orden, sí. Con plata». Mencha sintió. «Bien». Mi madre intervino. «Pero nos llaman y nos amenazan». Le pasé el teléfono. «Aquí tiene Diego». Miró y preguntó: «¿Has respondido?». «No». «Correcto». Dejó el teléfono sobre la mesa. «Ahora escuchad atentamente». Su voz era grave y clara. Me enderé. «Sí. Desde el punto de vista legal, no tienes la culpa. El piso se transfirió legalmente. Nadie tiene derecho a reclamarlo». Asentí. Pero hizo una pausa y entendí que lo más difícil estaba por venir. «Pero si la otra parte dio una señal y tienen pruebas, intentarán recuperar el dinero». «¿De quién?», pregunté. «¿De quién lo recibió?». «Es decir, del padre de Javier». «Correcto». Mi madre suspiró. «Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros?». Miró a mi madre. «Legalmente, nada». Leache asintió. «Pero en la práctica, pueden ejercer presión». «¿De qué manera?», pregunté. Me miró. «Los mensajes que has recibido son solo el principio». Se hizo el silencio. El aire en la habitación se volvió pesado. Continuó. «Seré sincero. ¿Estás dispuesta a llegar hasta el final?». Respondí sin dudarlo. «Sí», asintió. «Bien, pero tienes que estar preparada mentalmente para qué». Me miró directamente a los ojos. «Esto no terminará rápido». Se me encogió el corazón. «¿Qué pueden hacer?», dijo lentamente.
presionar, llamar, venir, incluso difundir rumores sobre ti. Sonreí con ironía. El video ya está en la red. Peor no puede ser. Negó con la cabeza. Todavía eres joven. No sabes las historias que la gente puede inventar. Guardé silencio. En mi cabeza resonó el mensaje de la mañana. ¿Crees que un abogado podrá salvarte? ¿Y si cruzan la línea? Pregunté. Respondió con firmeza. Entonces responderemos aún más duro. Una frase corta pero segura. Lo miré y por primera vez desde la mañana sentí que el suelo bajo mis pies se volvía un poco más firme, pero en ese momento mi teléfono sonó. Miré la pantalla. Un número desconocido era Alejandro. Abrí los ojos como platos. Mi madre me miró. ¿Quién es, hija? Tragué saliva y dije, Alejandro. El aire en la habitación se congeló. Miré la pantalla con el dedo paralizado sobre el botón de respuesta y supe que esta llamada no sería como las anteriores. Miraba la pantalla del teléfono. Alejandro. Ya no era tío Alejandro como antes. Solo un nombre. Distancia. Una frontera recién trazada. ¿Vas a contestar? Preguntó mi madre en voz baja. No respondí. Miré a mi padre. Él asintió levemente. Contesta, pero por él alta voz. Entendí. No había nada que ocultar. Respiré hondo y pulsé el botón. Diga al otro lado. Se hizo un silencio por un segundo y luego se escuchó la voz de Alejandro. No tenía ni respetabilidad ni cortesía, solo frialdad. Sofía. Sí, respondí. ¿Están tus padres ahí? Miré a mi padre. Sí. Guardó silencio. Bien. Pone el altavoz. Lo activé y dejé el teléfono sobre la mesa. El aire en la habitación se tensó como una cuerda. La voz de Alejandro sonó nítida. ¿Me oyen? ¿Le oímos? Respondió mi padre. Una breve pausa, y luego dijo directamente, llamo para aclarar la situación. Diga, asintió mi padre. La voz de Alejandro era pesada. Olvidemos lo de ayer. Fruncí el ceño. Olvidar. Una boda cancelada. Una familia ridiculizada en Internet, y eso se olvida. Continuó. No quiero avivar el escándalo. Cada familia tiene una reputación. Mi padre no respondió. Guardó silencio. Pero el asunto del piso no lo olvidaremos. Apreté los puños. Sí, al final todo se reducía a eso, dijo lentamente. Sabéis que he invertido bastante dinero. Eso es asunto suyo, respondió mi padre. La voz de Alejandro se alzó. No es solo asunto mío y de quién más concierne a su hija. Sonreí amargamente e intervine. Perdone, pero ese piso ya no está a mi nombre. Alejandro guardó silencio y luego dijo, lo sé, pero antes era tuyo. Antes, respondí, pero ahora no. Su voz se volvió glacial. Ese tono de conversación significa una negativa a cooperar. Levanté la cabeza. No tengo ninguna obligación de cooperar en un asunto que no me concierne. El aire en la habitación se congeló. Mi madre me cogió de la mano. Diego estaba sentado a mi lado observando en silencio. Alejandro sonrió con ironía, un sonido frío y sin alegría. Las chicas de ahora son muy descaradas. No respondí. Continuó. Entonces seré directo. ¿Piensa su familia resolver este problema? No, dijo mi padre. Una palabra firme. Alejandro guardó silencio durante unos segundos. Su voz se hizo más grave. Repítalo. No repitió mi padre. No tienen miedo. La voz de mi padre no cambió. ¿De qué? De que esto no termine aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa frase era casi idéntica a la de él. Mensaje. Miré a Diego. Él inclinó ligeramente la cabeza como confirmando sus sospechas. ¿Está amenazando? Preguntó mi padre. No estoy amenazando. Estoy advirtiendo, respondió Alejandro. No pude contenerme. Diga directamente qué es lo que quiere. Una pausa, y luego dijo, quiero recuperar lo que he invertido. ¿A quién se lo invirtió? En este piso. Pero usted nunca tuvo derecho sobre él, pero tenía un acuerdo. ¿Con quién? Guardó silencio. No conmigo. Continué. Mi voz no era alta, pero sí muy clara. Alejandro suspiró pesadamente. ¿Crees que con eso es suficiente? No, respondí.
Pero es la verdad. Se río. Qué ingenua eres. Una palabra que me heló la sangre. Antes de que pudiera decir nada, habló Diego. Su voz era grave y firme. Alejandro, al otro lado, enmudeció. ¿Quién es Diego, el abogado? Una pausa. Y luego Alejandro preguntó, ¿qué Diego? Trabajamos juntos en el proyecto Colina Dorada el año pasado. Silencio, esta vez más largo. La voz de Alejandro cambió. Ya no había ímpetu. Apareció la cautela. Ah, Diego. Diego no se anduvo con rodeos. Seré directo desde el punto de vista legal. No tiene ninguna base para reclamar este piso. Yo no reclamo el piso. Está haciendo exactamente eso. Exijo que me devuelvan mi dinero. Entonces, exíjaselo a quien lo cogió. Corto y claro. Al otro lado no respondieron de inmediato. Esta familia no tiene nada que ver con su acuerdo, continuó Diego. Pero el piso era la fuente, objetó Alejandro. No, la fuente fue su decisión. La tensión aumentó. Miré al abogado. Por primera vez veía como una persona, sin levantar la voz, hacía callar a su interlocutor. Diego, ¿cree que todo es tan simple? Dijo Alejandro lentamente. Creo que usted lo está complicando todo. Usted no está en mi situación, pero conozco las leyes. Las leyes no lo resuelven todo, ¿cierto? Diego hizo una pausa, pero si usted infringe la ley, ella decidirá su destino. Una pausa muy larga. Oía claramente la respiración al otro lado. Y luego Alejandro dijo, bien, una palabra, pero no era el final. Entonces veremos quién la infringe. Apreté los puños. Esto ya no era una discusión, era una declaración de guerra. Sofía continuó. Sí, respondí. ¿Cuánto tiempo crees que podrás mantenerte al margen? No respondí. Sonrió con ironía. Ya hablaremos. Tonos. La llamada se cortó, sin despedidas, sin conclusión. Simplemente una interrupción como la que hace alguien seguro de que la historia no ha terminado. Me senté en silencio. Nadie dijo nada. Mi madre suspiró. Dios, ¿en qué se está convirtiendo esto? Mi padre miró a Diego. ¿Qué dices, Diego? El abogado se reclinó en la silla. No es tan simple. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Él sabe lo que hace. Tragué saliva. Corremos peligro. Me miró. Sí. Una palabra directa sin rodeos. Mi madre se estremeció. Sofía. Le cogí la mano. Estoy bien, pero en mí, interior. Ya no había calma, pero esto no es una amenaza directa. Continuó. ¿Y qué es presión psicológica? A través de las redes sociales del trabajo, asentí. Lo entendía perfectamente. Esos golpes no dejan moratones en el cuerpo, pero destrozan una vida. Se levantó. Yo ayudaré. ¿Por dónde empezamos? Preguntó mi padre por mantener la defensa. Respondió. Lo miré. ¿Qué defensa? Las posiciones. Sí, asentí. Me miró seriamente. Recuerda, a partir de ahora, quien quiera que contigo no respondas tú. Todo a través de mí. Vía, y prepárate. ¿Para qué? Dijo lentamente. Esto va para largo. Guardé silencio. En mi cabeza resonaron las palabras de la mañana. ¿Crees que un abogado podrá salvarte? Respiré hondo y dije, no me da miedo que vaya para largo. Me miró y asintió. Bien. Cogió su maletín. Me voy. Si pasa algo, llamad. Mi padre fue a acompañarlo. Me levanté y me acerqué al balcón. Soplaba una ligera brisa, pero el alma me pesaba. Miré a la calle. Los coches pasaban, la gente caminaba, la vida continuaba. Solo que yo estaba siendo arrastrada a un torbellino que no esperaba. Y en el fondo de mi alma, sabía que esta llamada era solo el principio. Estuve mucho tiempo de pie en el balcón. El viento de la mañana no era fuerte, pero sí lo suficiente como para despeinarme. Abajo, la gente se apresuraba al trabajo. El ruido de los coches, los claxones cortos y largos, todo era tan normal, tan sumamente normal, que de repente comprendí que por muy grande que fuera mi problema, el mundo no se detendría por ello. Pero para mí, había cambiado por completo. Volví a la habitación. Mi madre estaba sentada a la mesa con las manos entrelazadas.
Su mirada estaba llena de ansiedad. Mi padre estaba de pie junto a la ventana fumando. Hacía mucho que no lo veía con un cigarrillo. Me acerqué. «Papá, no fumes mucho». Apagó el cigarrillo. Una palabra. Pero sabía que él también estaba tenso. Me senté en la silla. «Creo que no deberíamos simplemente esperar». Mi madre me miró. «¿Qué quieres decir?», dije lentamente. «Quiero saber quién está detrás de todo esto». El aire en la habitación se congeló. Mi padre se volvió hacia mí. «¿Qué vas a hacer? Al menos debo saber con quién estoy tratando». Respondí. Mi madre negó con la cabeza de inmediato. «No, no puedes. No debes meterte más». En esto le cogí la mano. «Aunque no me meta, ellos me arrastrarán de todos modos». Mi madre guardó silencio. «No quiero que me asusten sin saber siquiera quién lo hace», continué. Mi padre asintió levemente. «Tiene razón». Mi madre se volvió hacia mi padre. «¿Y tú estás de acuerdo?». Mi padre miró a mi madre. «No es una cuestión de estar de acuerdo. Ella ya está en esto». Esa frase me hizo entenderlo. Ya no éramos observadores externos. «Papá», pregunté, «¿conoces a alguien de su lado?». Mi padre se lo pensó. «Conozco un poco a Alejandro. Lleva mucho tiempo en los negocios. Tiene muchos contactos. Pero, ¿quién está exactamente detrás de esto?». «No estoy seguro». Asentí. «Entonces empezaré por lo más cercano». «¿Por quién?», preguntó mi madre. Miré el teléfono. «Por Javier». Mi madre frunció el ceño. «¿Todavía piensas hablar con él?». Negué con la cabeza. «No para volver, para saber». Mi padre me miró. «¿Estás segura?». «Sí», asentí. «Ya no tengo nada que perder con él». Se hizo el silencio y luego mi padre dijo: «Llama, pero pone el altavoz». Cogí el teléfono. El corazón me latió un poco más deprisa, no por sentimientos, sino porque sabía que esta conversación no sería como las anteriores. Marqué el número, un tono, 2, 3. Javier respondió. «Sofía». Su voz era ronca, cansada y baja. «¿Dónde estás?». Pregunté. «¿En casa? ¿En la tuya o en la de tus padres?». «En la de mis padres». Asentí. «¿Puedes hablar?». «Sí, habla». Puse el altavoz y dejé el teléfono sobre la mesa. Iré al grano. «¿Quién es el hombre al que tu padre le dio la señal?». Javier guardó silencio. No le metí prisa. Esperé. Después de un rato, dijo un conocido de mi padre. «¿Qué conocido?». «Se dedica a los inmuebles». «¿Cómo se llama?». Continué. Javier dudó. «Sofía». «¿Para qué quieres saberlo?». «Para saber con quién estoy tratando», respondí. Javier suspiró. «No te metas en esto», sonreí amargamente. «Ya estoy en esto». Una pausa. Y luego dijo: «Se llama Salva». Fruncí el ceño. «¿Qué Salva?». «Salva el terreno». Mi padre se estremeció ligeramente. Diego había dicho que tratos como este no siempre eran limpios. El nombre Salva el terreno ya sonaba turbio. «¿Quién es?», pregunté. Javier bajó la voz. «No es un agente inmobiliario normal». «¿Qué quieres decir?». «Tiene contactos». Entendí. No hacía falta decir más. «¿Cuánto le pagó tu padre?». Continué. 30. 0 euros. Me quedé helada. 30.000. Y exige 100.000. Sí. ¿Por qué? En el contrato había una cláusula de penalización. Me reí. ¿Qué clase de penalización triplica la cantidad? Javier guardó silencio. «Entiendes que no es un trato normal, ¿verdad?», dije. Javier no discutió, solo dijo en voz baja: «Mi padre también está desconcertado». «Eso ya no me importa». Última pregunta. ¿Sabes quién me ha estado llamando?». «Escribiendo». No respondió al instante. Miré el teléfono tratando de captar la entonación. Parecía que no mentía. «Bien, Sofía». «Sí, ten cuidado». No respondí. Colgué sin más palabras, sin despedidas. Me senté en silencio. Mi madre me miró. «Y bien, un hombre llamado Salva, apodo El Terreno. Un tipo complicado», dije. Mi madre se preocupó. «Dios mío, un nombre conocido», dijo mi padre en voz baja. Me volví hacia él. «¿Lo conoces?». Mi padre negó levemente con la cabeza. «No estoy seguro,
pero gente así no es de negocios honestos. Miré a Diego. Había vuelto. Estaba de pie junto a la puerta. He oído todo. ¿Lo conoce? Pregunté. Asintió lentamente. Lo conozco. Una palabra pero pesada. ¿Y qué clase de persona es? Preguntó mi madre. No respondió de inmediato, solo dijo: con él es mejor no tener tratos, pero ya los tenemos. Apreté los puños. Me miró. Su mirada era profunda. Entonces hay que actuar correctamente. ¿Cómo? Pregunté. Dijo lentamente. No aceptando compromisos deshonestos. Sí, asentí. Pero en mi interior sabía que era fácil decirlo, difícil hacerlo. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje. Lo abrí del mismo número. Desconocido. Solo una línea. ¿Has averiguado el nombre? Mi corazón latió más fuerte. Levanté la cabeza, miré a mi padre, a mi madre, a Diego, y dije en voz baja: ¿saben que acabo de llamar a Javier? Nadie dijo nada. Todo estaba claro. Esto ya no era solo vigilancia. Me estaba observando. Diego se acercó. Déjame ver. Le pasé el teléfono. Lo leyó y dijo: no tenemos mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Me miró. A partir de ahora presionarán más rápido. Apreté los puños con fuerza, un sentimiento muy claro. Ya no era miedo, era disposición. Respiré hondo y dije: entonces atacaremos primero. Asintió. Correcto. Mi padre me miró. ¿Estás segura? Le miré directamente a los ojos. No me retiraré. Una frase corta, pero firme, porque sabía que si me retiraba ellos avanzarían, y si me mantenía firme, al menos me preservaría a mí misma. Afuera, el sol ya brillaba más fuerte, pero en mi alma se levantaba otra ola y sabía que la próxima vez ya no serían mensajes. Me quedé mirando el mensaje. ¿Has averiguado el nombre? Ya no había indirectas ni medias tintas. Lo sabían. Sabían que acababa de llamar a Javier. Sabían lo que estaba buscando y, lo más importante, querían que yo supiera que me estaba vigilando. Dejé el teléfono sobre la mesa, entrelazando las manos con fuerza. Las palmas estaban heladas. Mi madre me miró. Su voz temblaba ligeramente. Sofía, quizás deberíamos parar. Me volví hacia ella. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo parar? Mi madre no pudo responder. Continué lenta y claramente. Si no los buscamos, ellos vendrán de todos modos. Si nos callamos, seguirán presionando. Si nos retiramos, irán aún más lejos. Mi padre asintió levemente. Tiene razón, Diego. De pie a mi lado, dijo con voz grave. Pero hay que actuar correctamente. Lo miré. ¿Cómo? No respondió de inmediato. Ahora están esperando nuestra reacción, fruncía el ceño. ¿Para qué? Para que nos delatemos. Una frase corta, pero lo entendí todo de inmediato. Sí, empezaba a entrar en pánico, a devolver las llamadas, a responder a los mensajes obtendrían más información, más ventajas. Respiré hondo. Entonces no responderé. Correcto. Asintió. Pero si nos quedamos sentados sin más, ¿todo irá bien? Preguntó mi madre. Miró a mi madre. Bien. Ya no irá. Será menos arriesgado. El aire volvió a ser pesado. Me levanté y me acerqué a la ventana. El sol estaba alto. Había más gente en la calle. La vida continuaba, solo que yo estaba en el centro de un torbellino. Me di la vuelta. Diego. Sí, dijiste que debíamos atacar primero. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Me miró y dijo: reunirnos con ellos. Mi madre se estremeció. No, no puedes. Yo también me quedé helada. ¿Con quién? Con Salva. En cuanto sonó ese nombre, reinó el silencio en la habitación. Mi madre no paraba de negar con la cabeza. No, no. ¿Cómo vas a reunirte con un hombre así? Mi padre también dijo con voz grave: Diego, es necesario. La expresión de Diego no cambió. Es necesario. ¿Por qué? Pregunté. Dijo lentamente: porque ahora están en una posición de fuerza. No sabemos qué quieren realmente y sin eso no podemos defendernos. Guardé silencio. Sus palabras no eran fáciles de aceptar, pero eran ciertas. Mi madre me cogió de la mano. Sofía, no vayas. La miré.
En sus ojos había miedo. Se me encogió el corazón, pero sabía que de algunas cosas no se puede huir. No iré sola, pero aún así es peligroso. Negó mi madre con la cabeza. Yo iré con ella, dijo Diego. Mi madre se volvió hacia él. Pero sé cómo hablar con gente así. Una frase corta pero convincente. Mi padre me miró. Decide. Respiré hondo. En mi cabeza pasó de todo. La boda, la mirada de Isabel, el silencio de Javier, la llamada de Alejandro, el mensaje, la voz fría en el teléfono. Todo se unió en una línea de la que ya no podía desviarme. Iré, dije. Mi madre apretó mi mano. Sofía, le cogí la mano. No me voy a esconder. Mi madre guardó silencio y soltó mi mano. Bien, asintió mi padre. Esta tarde, dijo Diego. Lo miré. ¿Dónde? Yo lo arreglaré, respondió. Nadie preguntó más. Todos entendían que reuniones como esa no se conciertan así como así. Me senté sintiendo ya no miedo, sino tensión, como una cuerda tensa. En ese momento sonó el teléfono de mi madre. Miró la pantalla, su rostro cambió. ¿Quién es mamá? Isabel, dijo en voz baja. Todos nos quedamos helados. Mi madre dudó, contestó. Contesta, dijo mi padre. Mi madre pulsó el botón. Diga. La voz de Isabel no era tan cortante como ayer. Era débil. Diga. Mi madre no respondió de inmediato. ¿Quería algo? Isabel guardó silencio. Quiero hablar. ¿De qué? Preguntó mi madre con frialdad. De los niños. Mi madre me miró. Negué levemente con la cabeza. Mi madre entendió. No tenemos nada más de qué hablar. Espere, dijo Isabel apresuradamente. Escúcheme. En su voz se oía un temblor. Sé que ayer me equivoqué. Me quedé helada. Equivoqué. Por primera vez pronunciaba esa palabra. Mi madre no se ablandó. Ha dicho todo. No, tartamudeó. Ya no quiero ese piso. Todos se quedaron petrificados. Mi madre frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? No lo quiero. Solo quiero que todo esto se acabe. ¿Cómo que se acabe? Preguntó mi madre directamente. Dígale a Sofía que hable con esa gente, que diga que ella no tiene nada que ver, dijo Isabel en voz baja. No pude contenerme y me reí. Me acerqué y le quité el teléfono a mi madre. Hola. Al otro lado guardaron silencio y luego se escuchó una voz temblorosa. Sofía, ¿cree que si lo digo me harán caso? Pregunté. Isabel guardó silencio. No lo sé, pero sabe que esto no se puede parar. Ella guardaba silencio. ¿Entonces por qué me llama? Continué. Suspiró pesadamente. Yo solo quería que ayudaras. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿En qué? En hablar con ellos para que nos perdonen. Sonreí amargamente. ¿Cree que tengo derecho a eso? No respondió. ¿O cree que por lástima hacia usted me haré cargo de todo? Mi voz no era alta, pero sí muy afilada. Isabel se echó a llorar. Sofía, me equivoqué. Perdóname. Me quedé en silencio. Oía su llanto, pero en mi interior nada se movía. Perdóname. Si esas palabras hubieran sonado antes, quizás todo habría sido diferente, pero ahora era demasiado tarde, dije lentamente. Pide perdón porque ha entendido su error o porque ha empezado a tener problemas. Ella guardaba silencio. Ya no quiere el piso. No porque no lo quiera, sino porque no puede conseguirlo. Continué. Se echó a llorar aún más fuerte, pero no me ablandé. Este lío no lo he montado yo. Arréglenselas con quien tengan que hacerlo. Colgué sin esperar. Sin más palabras, mi madre me miró con tristeza. Sofía, no soy mala, dije. Sí, lo sé, asintió mi madre. Exhalé profundamente. No me sentí mejor, pero sí más lúcida. Esto ya no era una cuestión de sentimientos, era una cuestión de quién asumiría la responsabilidad de sus decisiones. Diego me miró por la tarde. «Estate preparada». Sí, asentí. Miré a la calle. El sol ya brillaba más fuerte, y sabía que la reunión de la tarde no se parecería a ninguna de las conversaciones anteriores. Ese día me vestí de forma sencilla, camisa blanca, pantalones negros, un poco de maquillaje para parecer serena. Me paré frente al espejo, no para arreglar algo, sino para mirarme.
Ya no era una novia ni una víctima, sino una persona que iba al encuentro. Mi madre estaba detrás. Sofía, ¿estás segura? Me di la vuelta y asentí. Sí. Mi madre se acercó y me arregló el cuello. Un gesto habitual, pero sus manos temblaban ligeramente. Si pasa algo, llámanos enseguida. Sí, es hora, dijo mi padre desde el pasillo. Cogí el bolso y salí. No me di la vuelta porque sabía. Si me daba la vuelta, vería los ojos de mi madre y eso me haría dudar. El coche se puso en marcha. En el interior reinaba el silencio. Después de un rato, pregunté: Diego, ¿dónde nos reunimos? En una cafetería, respondió desde el asiento delantero. Me sorprendió. En una cafetería, un hombre así. Y en un lugar público. Un lugar público es el más seguro, respondió. Entendí. A gente así no siempre le gusta el ruido, especialmente cuando no es necesario. El coche se detuvo frente a una gran cafetería. Paredes de cristal, mucha gente, un lugar normal, pero esa normalidad parecía extraña. Salí del coche, respiré hondo y entré. Dentro olía a café, sonaba una música suave. Nadie sabía por qué estaba allí. Diego me llevó al segundo piso, a un rincón más apartado. Allí ya estaba sentado un hombre de unos 40 años, con una camisa negra y las mangas remangadas. Estaba sentado, reclinado en la silla, mirando por la ventana sin prisa, sin mirar el teléfono, simplemente esperando. Diego se detuvo y dijo en voz baja: «Es él». Mi corazón latió más fuerte, no de miedo, sino por la sensación de colisión. Me acerqué. El hombre se dio la vuelta. Su mirada no era ni brusca ni malvada, era profunda, de esas que parecen mirar a través de ti. Sonrió levemente. «Habéis llegado». Una voz grave, lenta. No hizo falta presentarse. Sabía que era Salva. Diego se sentó primero. Yo me senté enfrente. Nadie tenía prisa por hablar. La pausa se alargó unos segundos y luego Salva dijo: «¿Tú eres Sofía?». No era una pregunta, era una afirmación. Asentí. «Sí». Me miró de arriba a abajo y sonrió con ironía. «No eres como pensaba». «¿Cómo pensaba que era?», pregunté más débil. No respondí. Simplemente le miré a los ojos. Él asintió levemente. «Tampoco nada, vayamos al grano», intervino Diego. Salva se volvió hacia él. «Diego, ¿cuánto tiempo sin vernos?». «Sí, sigues igual». Y usted hablaban como viejos conocidos, pero bajo cada frase se sentía la tensión. Salva se reclinó en la silla, bien al grano. Me miró. «¿Sabes por qué te he llamado?». «Lo sé», respondí. «A ver, dilo por el dinero», dije lentamente. Salva sonrió con ironía directa. Una palabra, pero parecía satisfecho. 30 euros, continuó. No me sorprendí. Más la penalización. 100. 0. 0, 0. Correcto. Asentí. Pero ese no es mi dinero. Salva no reaccionó de inmediato. Me miró y dijo: «¿Eres lista?». Guardé silencio, pero la inteligencia no siempre ayuda. Continuó. «¿Qué quiere?». Pregunté. No respondió de inmediato. Cogió una taza de café, dio un sorbo. La dejó. «¿Y tú qué crees?». Lo miré. «Recuperar su dinero». «Correcto, pero te diriges a la persona equivocada». Salva sonrió con ironía. «No me equivoco». Fruncí el ceño. «¿Por qué?». Inclinó la cabeza. «Porque todo empezó contigo». «No», respondí al instante. «Todo empezó con la decisión del padre de Javier. Pero si no fuera por tu piso, no habría tenido nada por lo que dar una señal». «Cierto, pero no es mi culpa». Salva guardó silencio por un segundo y luego sonrió con ironía. «Tienes razón». Me sorprendí. No esperaba que lo admitiera, pero inmediatamente añadió: «Pero tener razón no significa que todo haya terminado». Apreté los puños. «¿Qué quiere?». Me miró directamente a los ojos. «Que ayudes a resolver el problema». Negué con la cabeza, sin dudar, sin rodeos. Salva no se sorprendió, solo asintió levemente. Me lo imaginaba. «Salva», dijo Diego. «Te lo explicaré. Esta familia no tiene nada que ver con el asunto. Busca a quien te debe».
Salva se volvió hacia él. Lo encontraré. Entonces, eso es todo. Salva negó con la cabeza. No. El aire se volvió pesado. Lo encontraré, continuó. Pero no solo por un lado. Entendí. Quiere presionar. Salva sonrió con ironía. No lo llamaría presión, lo llamaría estimulación. Lo miré. No está actuando correctamente. Salva se encogió de hombros. Posiblemente no tiene miedo. ¿Crees que he llegado hasta aquí y todavía tengo miedo de algo? Una frase ligera, pero de ella emanaba frialdad. Guardé silencio no porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí. Este hombre no habla para que le escuchen, habla para poner condiciones. Presionar, ofrecer una elección. Me miró. Tienes dos caminos. No pregunté. Lo dijo él mismo. Primero, quedarte al margen y aceptar lo que pase. Segundo, ayudar. Y todo será más fácil. ¿Más fácil para quién? Pregunté. Salva sonrió con ironía. Para todos. Negué con la cabeza. No. Una palabra clara, sin pensarlo. Salva me miró. Su mirada cambió. No era ira, sino una reevaluación. Eres más fuerte de lo que pensaba. No respondí. Asintió. Bien. Una palabra, pero no era el final. Entonces jugaremos más tiempo. Apreté los puños, pero no retrocedí. Diego se levantó. Suficiente. Salva también se levantó. Sí, por hoy es suficiente. Me miró. Si cambias de opinión, siempre estoy dispuesto. No respondí. No hace falta. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás, sin detenerme, simplemente caminando. Al salir a la calle, finalmente exhalé. Una larga exhalación, como si hubiera salido de un espacio sin aire. Diego caminaba a mi lado. ¿Estás bien? Bien. Asentí. Pero en mi interior sabía que esto ya no terminaría con palabras. Salva había dicho, jugaremos más tiempo y sus juegos no son de lo normales. Miré al cielo. El sol de la tarde brillaba intensamente, pero no calentaba. Y comprendí que a partir de mañana todo empezaría a cambiar. Regresé a casa cuando ya anochecía. El sol no era tan brillante, pero su luz parecía seguir en mis ojos, haciendo que todo a mi alrededor se viera un poco borroso. No por la luz, sino por la atención. Mi madre ya esperaba en la puerta. Sofía, has vuelto. Su voz era baja, ansiosa. Asentí. Sí. Mi madre me miró de arriba a abajo. ¿Estás bien? Sonreí débilmente. Bien. Pero mi madre no me creyó. Me cogió de la mano y me llevó adentro. Entra. Cuenta. Mi padre estaba sentado a la mesa. Levantó la cabeza, no preguntó, esperó. Me senté. Diego entró detrás. Nadie tenía prisa por hablar. Me serví agua. Di un sorbo. Me he reunido con él. ¿Y qué clase de persona es? Preguntó mi madre al instante. Lo pensé por un segundo. No es como pensábamos. No es ruidoso ni agresivo, pero es peligroso. Mi padre asintió. Esos son los peores. Conté todo, cada palabra, cada mirada, su manera de hablar. Cuanto más hablaba, más claramente veía cómo miraba Salva. Cómo, sin levantar la voz, creaba presión. Como decía, jugaremos más tiempo como si fuera solo un entretenimiento. Mi madre, después de escuchar, preguntó en voz baja. ¿Tuviste miedo? No respondí de inmediato. Miré mis manos. Todavía temblaban ligeramente. Sí, dije con sinceridad. Mi madre apretó mi mano. Entonces, dejémoslo. Negué con la cabeza. Ya no se puede parar. ¿Dijo algo más? Preguntó mi padre. Sí. Me dio dos opciones. ¿Cuáles? Quedarme al margen y aguantar o ayudar a resolver el problema. No te atrevas a elegir la segunda, dijo mi madre al instante. Sonreí amargamente. No la he elegido. ¿Y cómo reaccionó? Preguntó mi padre. Recordé su mirada, su tranquilo asentimiento y la frase, jugaremos más tiempo. No se sorprendió, pero no se detendrá. El aire se volvió pesado. Como pensaba, dijo Diego. ¿Qué pensaba? Pregunté. No se retirará. Por el dinero. No solo por eso. Fruncí el ceño. ¿Y por qué más? Me miró. Por su reputación. Una palabra,
pero concisa. Entendí. Alguien como Salva no solo necesita dinero, necesita no perder. ¿Y ahora qué?, preguntó mi madre con ansiedad. Prepararse, dijo Diego. ¿Para qué? Para la colisión. ¿Qué colisión?, pregunté. Dijo lentamente. A partir de mañana todo empezará. Apreté los puños. ¿Cómo que empezará?, no respondió de inmediato, pero la respuesta llegó más rápido de lo que pensaba. Mi teléfono sonó. Un número desconocido del trabajo. Respondí. Diga, la voz de mi jefa al otro lado. Sofía, ¿puedes venir a la oficina ahora? Me quedé helada. ¿Ha pasado algo?, tartamudeó. Ven, hablamos. Mi corazón se hundió. Sí, voy ahora. Colgué. ¿Qué pasa, hija?, preguntó mi madre. Llaman del trabajo. Algo ha pasado. Mi padre se levantó. Te llevo. Negué con la cabeza. No hace falta. Voy yo sola. Mi padre me miró y asintió. Ten cuidado. Sí. Me levanté, cogí el bolso y fui hacia la puerta. Esta vez no dudé. Sabía que esto era el principio del que hablaba Diego. El coche se detuvo frente a la oficina. Todo estaba como siempre, pero el ambiente había cambiado. La chica de la recepción me miró de forma extraña. Entré. En mi planta todo estaba más silencioso de lo habitual. ¿Quién entendí? El video también había llegado aquí. Llamé a la puerta del despacho de mi jefa. Adelante. Entré. Estaba sentada allí y a su lado un hombre desconocido con traje y gafas. Una mirada fría. Me ha llamado, dije. Sí, Sofía, siéntate. Me senté. El hombre me miraba, no saludó, no se presentó, simplemente evaluaba. Sofía, este es Andrés, nuestro socio, dijo mi jefa. Asentí. Hola. No respondió, solo dijo. ¿Es usted Sofía? Sí. Asintió. Tiene problemas personales. No era una pregunta, era una afirmación. Le miré a los ojos. Es mi asunto personal. Sonrió con ironía. Ya no es personal. Entendí de inmediato. ¿A qué se refiere? Puso sobre la mesa un teléfono con el mismo video. Esto se está difundiendo por la red. Guardé silencio. Nuestra empresa no trabaja con personas con riesgos de reputación. Continuó. Apreté los puños. Riesgos. Por no haber entregado mi casa, se encogió de hombros. No me importan las razones, me importa el impacto. Me volví hacia mi jefa. Nuestra empresa también piensa así. Guardó silencio y luego dijo en voz baja. Sofía, te entiendo, pero los socios asentí. Todo estaba claro. Me volví hacia el hombre. ¿Qué quiere que se retire del proyecto?, respondió. Por el video negó con la cabeza. Por lo que vendrá después. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quiere decir? Me miró. ¿Cree que esto terminará aquí? Guardé silencio. Sonrió con ironía. Será mejor que se tome unas vacaciones. Entendí. No era un consejo. Me estaban echando. Me levanté. Bien. Mi jefa se estremeció. Sofía. La miré. No quiero perjudicar a la empresa. Guardó silencio. Me di la vuelta y me fui sin más palabras, sin discusiones. Sabía que esto era solo el principio. Salí del despacho. Pasé junto a las mesas. Las miradas eran por las mismas, pero esta vez no aparté la vista. Salí de la oficina. El cielo estaba gris. Me detuve en la entrada y saqué el teléfono. Un nuevo mensaje del mismo número. ¿Y bien? ¿Lo has entendido? Lo miré. No respondí. Simplemente apreté el teléfono con fuerza y por primera vez sentí claramente no solo hablan, actúan. Lenta, pero firmemente, y yo estoy en el centro de todo. Estaba de pie frente a la oficina mirando el mensaje. Y bien, lo has entendido, solo 4 palabras, pero me recorrió un escalofrío por la espalda. No quedaban dudas. La persona detrás de estos mensajes, llamadas y esta presión silenciosa y venenosa, paso a paso, me estaba acorralando, obligándome a tener un miedo y al final a abrirle yo misma la puerta de mi vida. Pero, cosa extraña, cuando a una persona la empujan al borde de un precipicio, veces deja de temblar. Bloqueé la pantalla, respiré hondo
y me dirigí al coche. De camino a casa no puse música ni lloré, simplemente me senté muy erguida, con las manos en él y volante, y pensé solo en una cosa: si hoy me rendía, si retrocedía aunque fuera un paso, el resto de mi vida, gente como ellos, me consideraría una mujer a la que se puede quebrar, intimidar y robar con un par de llamadas e intrigas sucias. Cuando entré en casa, mi madre, solo con ver mi cara, supo que algo había pasado. «¿Qué han hecho, hija?», preguntó con voz quebrada. Entré. Dejé el bolso en una silla, tan cansada que no podía mantenerme en pie. Mi padre y Diego estaban en el salón. Le pasé el teléfono a mi padre y dije, lentamente: «Han empezado a actuar, papá. Los socios me han obligado a dejar el proyecto». No lo dijeron directamente, pero todos entendieron que era por esto. Mi madre se derrumbó en una silla. «Dios, qué malvados son». Mi padre leyó el mensaje. Su rostro se ensombreció. Diego me miró durante un largo rato y luego preguntó: «¿Qué te dijeron en la oficina?». Conté todo, desde la llamada de mi jefa hasta la conversación con ese hombre Andrés, y su frase sobre los riesgos de reputación. Cuando terminé, me sentí un poco más ligera, como si el dolor hubiera tomado forma, y con lo que tiene forma se puede luchar. Es su estilo. Asintió Diego. «¿Y qué hago ahora?», pregunté. Se reclinó en la silla. Su voz era lenta pero firme. «No esquivar más». «¿Y qué hacemos?». Se asustó mi madre. «Esperar a que vuelvan a atacar». «Si seguimos esquivando», dijo dirigiéndose a mi madre, «pensarán que tenemos miedo. Y si tenemos miedo, presionarán hasta el final». Lo miré. «Le escucho bien», asintió. «Primero, guarda todos los mensajes, grabaciones de llamadas, el video, todo lo que tengas. Segundo, enviaré una solicitud oficial a la empresa asociada, exigiendo una explicación por la injerencia ilegal en la vida privada. Tercero». No pudo terminar. Sonó el timbre. Todos nos quedamos helados. Mi madre miró la puerta asustada. «¿Quién es?». Mi padre se levantó. Yo también. De repente el corazón me latió más fuerte. Un presentimiento, ni bueno ni malo. Mi padre abrió la puerta. Detrás estaba Javier, pero no era el Javier con el que nos sentamos en la cafetería, ni el que estaba pálido en la boda. Este hombre tenía el pelo revuelto, los ojos hundidos, una camisa arrugada, barba de varios días, como si no hubiera dormido en noches. «¿A qué has venido?», preguntó mi madre con frialdad. Javier bajó la cabeza. «Tía, déjeme hablar con Sofía. Es muy importante». Di un paso adelante. «Entra, Sofía», empezó mi madre. «Quiero escucharlo». Negué con la cabeza. Javier entró, pero no se sentó. Se quedó en medio de la habitación, apretando en sus manos una carpeta con documentos. Los ojos rojos. «Sofía», dijo, «pido perdón. No he venido para pedirte que vuelvas o que me perdones». «Entonces, ¿para qué?», pregunté mirándole a los ojos. Javier tragó saliva y me entregó la carpeta para devolverte la justicia. Nadie dijo nada. Cogí la carpeta, la abrí. Dentro había copias de documentos, recibos de transferencias, capturas de pantalla, conversaciones y una grabadora de voz. «¿Qué es esto?», pregunté. Su voz era ronca. «Es lo que hizo mi padre y lo que pensaba hacer después». Y como si temiera no tener el valor suficiente, Javier habló rápido, de forma entrecortada, pero cada una de sus palabras hizo que la habitación se quedara en silencio. Resultó que Alejandro no solo había dado una señal de 30 euros, sino que también había firmado un acuerdo aparte por el cual, después de la boda, yo debía firmar una donación del piso por sentimientos familiares. Peor, aún había preparado un pagaré falso. Si me negaba a entregar el piso, él declararía que antes de la boda mi familia le había pedido dinero prestado para su compra y me acusaría de fraude matrimonial. Todo el guión estaba preparado. En cuanto cruzara el umbral de su casa, la trampa se habría cerrado. Mi madre, al oír esto, se llevó una mano al corazón. «Dios mío, Dios mío». Mi padre se levantó de un salto, sus ojos inyectados en sangre. Yo estaba sentada, inmóvil, con todo el cuerpo helado. Pensaba que había visto su verdadera cara, pero no.
Eran aún más despiadados y calculadores de lo podría haber imaginado. Cogí la grabadora. «Y esto es la grabación de ayer por la tarde», dijo Javier en voz baja. Mi padre discutía con Salva. Le exigía más dinero. Mi padre dijo que si no salía lo del piso, usaría el pagaré falso y que había que asustar a vuestra familia para que cedierais. Yo lo oí y lo grabé en secreto. «Dámela». Diego extendió la mano. Reinó el silencio en la habitación cuando sonó la grabación. La voz de Alejandro, la voz de Salva, clara, palabra por palabra. Incluso había una frase de Alejandro: «Si esta Sofía no se ablanda, haz que pierda el trabajo y reputación, entonces vendrá de rodillas». Y la respuesta de Salva: «No necesito que se arrastre. Necesito el dinero. Lo que hagas con ella es asunto tuyo». La grabación terminó. Nadie pronunció una palabra. Estaba sentada sintiendo como algo dentro de mí caía muy profundo. Pero esta vez no era dolor, era frío. El frío de quien ha visto el abismo de la codicia humana. Me volví hacia Javier. «¿Saben tus padres que me has traído esto?» «No», negó con la cabeza. «Si lo supieran, no me habrían dejado salir de casa». «¿Por qué lo has hecho?» Javier bajó la cabeza, guardó silencio durante mucho tiempo y luego pronunció forzando cada palabra. «Porque por primera vez en mi vida he entendido lo cada palabra. Cobarde que soy. Cobarde porque lo sabía, pero callé. Cobarde porque amaba y ciegamente a mis padres. Cobarde porque permití que pusieran en peligro a la mujer que amaba. Sofía, no tengo la cara para pedirte que vuelvas, pero al menos no puedo permitir que te hagan más daño». Lo miré en ese momento, ya no estaba enfadada, simplemente me sentía triste. Triste por un hombre que había sido demasiado débil para defender la verdad. Y solo cuando todo se derrumbó, empezó a tener miedo y a arrepentirse. «Suficiente», rompió el silencio Diego. «Con esto puedo trabajar». Me miró. «Sofía, decide. Si quieres, entregaré todo esto. Documentos, mensajes, grabaciones, información sobre la presión en el trabajo a las autoridades. Lucharé por la justicia hasta el final». Guardé silencio. Mi madre me miraba, mi padre me miraba, Javier me miraba. Todos esperaban. Recordé el día de la boda a mi madre que me salvó de la trampa, los ojos de mi padre cuando dijo: «Entregamos a nuestra hija en matrimonio, no la vendemos». Recordé las amenazas, la voz fría de Salva, todo lo que había perdido en esos días. Pero luego pensé en otra cosa. Si me rebajaba a su nivel, llevaría esa mancha toda mi vida. Levanté la cabeza. Mi voz era tranquila. «No quiero meterlos en la cárcel a toda costa, pero quiero que la ley los detenga, que no tengan más oportunidades de hacer daño a nadie y que la reputación de mis padres y la mía sean restaurados». «Bien», asintió Diego. Después todo sucedió más rápido de lo que pensaba. Se presentó la denuncia, las grabaciones, los documentos, los mensajes. Todos se convirtieron en pruebas. La empresa asociada, tras la solicitud oficial del abogado, se echó atrás de inmediato, se disculpó y me reincorporó al proyecto. A Salva lo citaron a declarar por un caso de extorsión. Alejandro perdió su máscara de respetabilidad. Isabel, dicen, se encerró en casa después de eso y no habló con nadie. Y Javier dimitió, se trasladó a otra ciudad y parece se liberó del círculo vicioso de su familia. 3 meses después, una tarde tranquila, estaba de pie en ese mismo piso, todavía a nombre de mi madre, y miraba cómo el sol se posaba en el parqué. Mi madre regaba las flores en el balcón. Mi padre leía el periódico. Nadie recordaba ya el pasado, pero sabía que cada uno de nosotros había superado su propia tormenta. Mi madre entró y sonrió. Sofía estaba pensando: «Cuando quieras volveré a poner la casa a tu nombre». Me acerqué y la abracé por la espalda. «No hace falta, mamá. Déjalo así. Lo más valioso no es el nombre en los documentos, sino que gracias a ti he conservado mi vida». Mi madre guardó silencio. Sentí como sus hombros temblaban. Mi padre levantó la cabeza del periódico, nos miró y dijo: «Si hay paz en casa y claridad en la mente, entonces se tiene todo». Sonreí. Afuera, la tarde caía lentamente. El sol doraba los tejados lejanos. Por primera vez en muchos meses sentí una verdadera ligereza. No porque hubiera vencido a nadie,
sino porque no me había perdido a mí misma. A veces la cancelación de una boda es una pérdida y otras una salvación, y comprendí que no toda mujer que abandona su boda es una fracasada. A veces la que se atrevió a dar la espalda a tiempo es la que conservó su dignidad, su futuro y la parte más pura de su vida. Ya.